160 y tantos. El último concepto asociado a este módulo, este primer módulo, lo que vamos a ver el jueves y el próximo martes es más de lo mismo, ¿sí? Sobre todo el martes vamos a agregar lo que son momentos torsores, ya que pasamos a analizar el mismo problema pero en el espacio. Eh, el jueves vamos a profundizar y afianzar un poco lo que vamos a ver hoy. Así que lo que les pediría, sobre todo para que ustedes optimicen el aprendizaje, es que después de la clase de hoy y antes de la clase del jueves, estudien bien este tema. Los conceptos involucrados siguen siendo los mismos, estática, equilibrio, pero empezamos a analizar cómo se transmiten los esfuerzos internamente, cómo los exteriorizamos. Después hagan, aunque estén atrasados, hagan algunos ejercicios asociados a este tema, que son las últimas prácticas del módulo, para venir el jueves ya a aprovechar la clase, ¿sí? Si hacen esto, van a tener, se va a optimizar su aprendizaje de acá al examen, sobre todo porque esta semana introducimos los últimos conceptos. Bueno, para empezar, vamos a volver a algo que vimos en la clase anterior, en realidad para repasar lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Cómo generar un modelo de un componente que está equilibrado en el universo, cómo reconocer sus vínculos y cómo armar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Considerando como un rígido, ¿no? Tomamos el componente, identificamos los vínculos y planteamos todo el sistema de acciones activas o reactivas, conocidas o desconocidas, que están aplicados sobre el componente que estamos analizando, ¿sí? El planteo del equilibrio, sumatoria de fuerzas y momentos igual a cero, en el plano, en este caso, o en el espacio, en el plano que ustedes estén manejando, les permite calcular las incógnitas, de tal manera que lo que primero aprendimos a determinar es encontrar todas las acciones que externamente se están aplicadas sobre un componente. A partir de ahora que vamos a tratar de ver qué pasa internamente, si bien lo hemos visto en parte con las barras, lo vamos a repasar un poquito, vamos a ver hoy lo que se conocen como esfuerzos internos, sobre todo en vigas de eje recto, pero bueno, para fijar conceptos que en realidad se cumplen para cualquier tipo de componente, por complejo que sea, ¿sí? Recuerden que lo que hacemos en este curso es trabajar con modelos sencillos para entender los fenómenos, los conceptos y afianzarlos, ¿sí? Eh, una vez que tenemos el planteo, hacemos el equilibrio y obtenemos todas las solicitaciones activas o reactivas actuando sobre él. Mucha de la ejercitación tenía que ver con reconocer qué tipo de vínculos, hacer simplificaciones, ¿sí? Generar un modelo que represente lo que físicamente está pasando y a partir de ahí hacer el planteo del componente con los vínculos, reemplazar los vínculos con las reacciones de vínculos y plantear el equilibrio para obtener las incógnitas correspondientes. De esta manera, nosotros pasamos a conocer todas las solicitaciones actuando sobre un determinado componente que en este módulo estamos considerando como un rígido. Después, recuerden que para conocer qué pasa o qué esfuerzo se transmite a lo largo de algunos de estos componentes que forman el sistema analizado, lo que tengo que hacer es cortar el componente y aislar, armar el diagrama de cuerpo libre de alguna parte de él, ¿sí? Cuando hacíamos, por ejemplo, cortábamos el nodo, cortamos acá, por ejemplo, y aislábamos el nodo, lo que estamos haciendo es separar una parte pequeña del componente del resto. Entonces, una vez dividido el problema, nosotros podemos volver a plantear el equilibrio con solo una parte de él, ¿sí? Independientemente de cómo dividamos el problema, siempre que
cortamos una parte del sistema y lo aislamos del universo, nosotros podemos plantear el equilibrio, ¿sí? En este caso tenemos el equilibrio de un nodo a donde convergen dos barras, ¿sí? Que transfieren un esfuerzo axial, incógnitas. Al cortar nosotros exteriorizamos el esfuerzo interno que se transmite a lo largo de las barras, en este caso de estas dos barras, ¿sí? Planteando nuevamente el equilibrio. Ahora calculamos estas dos incógnitas, ¿sí? Si en lugar de cortar en el nodo, cortamos, ¿sí? Por acá, por ejemplo, como hemos visto, y dividimos esto en dos partes, por ejemplo, habíamos cortado acá, ¿sí? Y acá nos quedan dos partes, ¿sí? Nosotros cortamos y podemos plantear el equilibrio nuevamente de cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros primero planteamos el equilibrio del conjunto para calcular las reacciones, pero después podemos dividir el problema en dos partes y cada uno de ellos tienen que estar en equilibrio. Obviamente, donde estoy cortando, el esfuerzo que se transmite es el mismo a ambos lados, ¿sí? Recuerden que si trabajo con el sistema de la izquierda, lo que estamos reemplazando acá en el corte es la acción de la barra de la derecha sobre ese componente, ¿sí? Y viceversa. Por eso es que en este caso estamos cortando y ahora el sistema que nos queda es este triángulo que actúa como rígido más los esfuerzos transmitidos a través de la barra 4, 5 y 7. Esto también tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo analizar los esfuerzos internos en general, ¿sí? Lo que vamos a ver es una viga, que consideramos así a un componente que puede transmitir todo tipo de esfuerzos, no solo uno axial, colineal con la barra en este caso, ¿sí? Vamos a generar así esfuerzos de corte, axiales, momentos vectores, torsores, ¿sí? ¿Y cómo es que los definimos? Acá estamos esquematizando una viga de un eje cualquiera, curvo, ¿sí? Sobre la cual hay fuerzas activas o reactivas actuando sobre ella, que hacen que de alguna manera estén en equilibrio. Y recuerden que dado el sistema, dado los vínculos, las reacciones de vínculos se generan para para un determinado sistema de cargas para generar el equilibrio, ¿sí? Entonces, para una determinada geometría yo cambio el sistema de cargas y las reacciones de vínculos se acomodan para generar el equilibrio, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es dividir este componente en dos partes a través de esta sección NN que estamos indicando acá, y lo que hacemos es separar la componente de la derecha que está acá y la componente de la izquierda que está acá abajo, ¿sí? En este corte tenemos esta sección, que podríamos dibujar, si suponemos ejes en el espacio. Acá podemos dibujar el eje X, por ejemplo, en este sentido, normal a este plano, y estos ejes pueden ser, por ejemplo, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Entonces, esto me representa la sección. Ustedes van a ver en alguna de estas clases, o el jueves o el martes, alguna teoría corta sobre propiedades de áreas que vamos a utilizar, sobre todo el último módulo, ¿sí? Aparte del área tenemos momentos de inercia, momentos estáticos y esas cosas que van a actuar en la generación de los estados tensionales en la sección. Ahora, por ahora, seguimos considerando el componente como rígido y solo vamos a analizar qué esfuerzo general se transmite a través de esta sección, ¿sí? En general, lo que nosotros vamos a tener es actuando sobre esta sección, por ejemplo, en esta que define asociada a la parte derecha del componente, ¿sí? Una acción de toda la parte izquierda sobre la parte derecha, ¿sí? Esto lo vamos a representar acá con una fuerza genérica aplicado en el punto A, con una dirección genérica, pero que podemos trasladar al centro de gravedad del área, o al baricentro. Después ya vamos a ver, esto está asociado también con el eje neutro para flexión y otro tipo de cosas, ¿sí? Y esa traslación
en forma paralela a su recta de acción, recuerden que me genera una cupla que tengo que considerar, ¿sí? Yo puedo trasladar la fuerza según su recta de acción sin cambiar la acción de la fuerza sobre el componente, pero si la traslado en forma paralela, ¿sí?, a su recta de acción, estoy generando una cupla. Si yo puedo calcular esta fuerza por esta distancia, me genera esta cupla ahora asociado a el esfuerzo aplicado en esta sección, ¿sí? Esta que está aplicada en A o estas dos, con esta carga en G y esta cupla, son equivalentes, ¿sí? Y este es el resultado de todas las cargas que tengo, todas las solicitaciones que tengo a la izquierda de esta sección, ¿sí?, que me define la resultante sobre el componente, o la acción sobre el componente que está a la derecha, ¿sí? Obviamente acá tenemos acción y reacción, ¿sí? Si consideramos el componente de la izquierda, vamos a tener en esta sección, ¿sí?, la aplicación del esfuerzo transmitido a lo largo de la sección de toda esta parte de la derecha, ¿sí? Esta resultante de la derecha está dada por la suma por todas las solicitaciones aplicado en este componente, en esta parte del componente, ¿sí? Esto lo vamos a ver de otra forma ahora. Acá lo que hacemos es, a su vez, a la resultante, que tiene una inclinación, está en el plano, pero tiene una inclinación determinada con el eje de la viga, o la normal a la superficie, o la sección que definida por el corte, es descomponerla en una componente normal a la superficie de corte y una tangencial o contenida, que le vamos a llamar esfuerzo de corte. Esta cupla, en este caso, fíjense que actúa según el eje perpendicular al plano, por eso la vamos a indicar de esta forma, si no tendríamos que poner un vector normal al plano, difícil de dibujar en el plano. Recuerden que el momento es la resultante del producto vectorial entre la fuerza y la distancia, el vector de posición, por lo tanto el momento estaba por un vector perpendicular al plano donde tenemos la fuerza y el vector posición, ¿sí? Por eso es que lo indicamos de esta manera cuando trabajamos en el plano. Recuerden que este momento está actuando sobre este eje, que sería el eje Z, saliendo perpendicular al plano, ¿sí? Si analizamos en el espacio, un poquito más difícil de ver, pero la idea es que la fuerza resultante en G y la cupla resultante, considerada en forma genérica, puede ser descompuesta según los tres ejes, ¿sí? Uno normal, tres ejes cartesianos ortogonales, uno normal a la sección y los otros dos contenidos en la sección, ¿sí? De esta manera la fuerza queda descompuesta en el espacio por tres componentes. La normal, la componente normal, le vamos a llamar esfuerzo axial, que es la que vimos para una barra, es el esfuerzo que se transmite en forma colineal con el eje de la barra, en este caso de la viga, ¿sí? Pero a su vez tenemos dos componentes transmitidos, posibles, en una viga, que son dos esfuerzos de corte. Esto lo vamos a ver después por qué generan tensiones de corte y demás en el último módulo. Ahora lo importante es que ustedes entiendan que son las componentes tangenciales del esfuerzo transmitido a lo largo de la sección, contenidas en el plano. Si tomamos dos ejes, podemos definir dos componentes, uno sería el eje X, QX, y el QZ, ¿sí? Y después la cupla también la podemos descomponer en tres componentes de momento, dos flectores que le vamos a llamar, o flexores, se llaman en algunos textos, respecto de los ejes también contenidos por la sección, y el momento torsor, que sería la cupla según el eje de la viga, el eje normal a la sección. Este es el momento que, cuando consideremos deformaciones, hacen girar una sección respecto de otra distanciada a una cierta distancia
a lo largo del eje de la viga, ¿sí? Bueno, esto vamos a tener que acostumbrarnos con las definiciones. Es importante ya en el plano, no trabajar como acá, sino empezar a ponerle subíndices para indicar respecto de qué eje están actuando los esfuerzos, ¿sí? Llamamos con la letra N al axial o al normal, con la letra Q a los tangenciales o de corte y con M a los momentos, ¿sí? Le podemos agregar inclusive acá una F de flector, para aclarar, o una T de torsor, que queremos aclarar, pero mirando el tramo de la viga que estamos analizando ya deberíamos darnos cuenta, ¿sí? Cuando la cupla trabaja según el eje de la viga es un momento torsor, cuando lo hace según dos ejes de una sección de la viga eh, son flectores. ¿Hasta acá alguna duda? No, Bueno, recuerden que me pueden mandar un mensajito ahí en el chat, si no quieren interrumpirme con el micrófono. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos análisis sencillos, recordar el tema de la exteriorización de estos esfuerzos internos, porque recuerden que son internos, por eso los llamamos esfuerzos internos, ¿sí? Inicialmente no lo vamos a ver cuando planteamos el equilibrio de todo un componente para calcular las reacciones de vínculos y definir las fuerzas reactivas que están actuando sobre todo el componente, ¿sí? Cuando yo quiero, por ejemplo, como vimos, calcular cuáles son los esfuerzos internos transmitidos a través de estas tres barras, ¿sí? eh, tenemos que cortar acá, ¿sí? Tenemos que hacer un corte para exteriorizar esos esfuerzos, ¿sí? Es lo que vamos a hacer intuitivamente o inconscientemente cada vez que analicemos los esfuerzos en una sesión para hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, cortemos este sistema, creo que es un ejercicio de la práctica también este. Si cortamos acá, nosotros podemos definir dos sistemas independientes. Fíjense que podríamos plantear el equilibrio de todo este sistema, calcular las reacciones de vínculo, obviamente acá la horizontal es igual a 0 por el sistema de carga que tenemos. Entonces nos quedan estas dos reacciones y la carga P conocidas. Al cortar aparecen tres nuevas incógnitas que son los esfuerzos transmitidos a lo largo de estas barras que están doblemente articuladas en sus extremos. Recuerden que porque no hay solicitación entre estas articulaciones, el esfuerzo que puedo transmitir es únicamente axial. Por lo tanto, puedo considerar este componente como una barra que trabaja a tracción o compresión, ¿sí? Bueno, al plantear las incógnitas, yo puedo definir una dirección cualquiera, ¿sí? Y para calcular, yo puedo hacer el planteo, ya sea de este componente o de este, independientemente, ¿sí? Por ejemplo, puedo plantear este de arriba, hacer sumatoria de fuerzas y momentos, plantear el equilibrio de este componente y calcular N1, N2 y N3. ¿Sí? Porque tenemos tres incógnitas, en el plano no tengo problemas. Es lo que podría hacer una vez que calculé N1, N2 y N3, es verificar el equilibrio con el de abajo, ¿sí? Esa es una forma que ustedes tienen de verificar. Es muy común que los alumnos no verifiquen nada, ¿sí? Y es algo que ustedes, son herramientas que ustedes tienen para, sobre todo en el examen, para verificar que lo que han hecho está bien, ¿sí? Nos pasa muchas veces, después me di cuenta, no, qué tonto, no, consideré, bueno, un signo, un pasaje de término mal, ustedes tienen forma, varias formas, en este caso una clara, para este problema, de verificar lo que han obtenido, ¿sí? Recuerden además, una vez que calculan las reacciones, ustedes tienen los módulos y en el planteo de equilibrio, si le da negativo, quiere decir que el sentido supuesto es contrario al real, ¿sí? Y una vez definido, verifiquen también, sobre todo cuando uno le pregunta, ¿la barra está traccionada o comprimida? Bueno, verifiquen bien, trabajando con acciones y reacciones, que realmente dedujeron bien
si la barra está traccionada o comprimida. No hagan dibujitos de fuerzas sobre el componente, ¿sí?, completo. Yo, es una recomendación, lo van a ver en muchos libros, hay mucha gente que para no hacer un dibujo más empieza a dibujar sobre el dibujo original. Yo no se los recomiendo, sobre todo para inicialmente fijar los conceptos. Después por ahí uno, una vez que ya está ducho y ya entendió el problema, empieza a hacer simplificaciones y por ahí lo hace, pero para aprenderlo no lo haga. Yo recomiendo no hacerlo en ningún momento, pero bueno, cada uno sabrá qué hacer. Bueno, ahora tenemos una viga, ¿sí? En lugar de una barra, tenemos una viga, ¿sí? Nosotros ahora, si cortamos en una sección, no solo vamos a tener un esfuerzo axial, podemos tener un esfuerzo de corte y un momento flector. Recuerden que en el plano, descomponiendo, ¿sí?, la fuerza, llevándolo al centro, al baricentro de la sección y generando o definiendo en la cupla, ¿sí?, que genera esa traslación en el sentido del eje perpendicular al plano, voy a tener entonces, y descomponiendo en dos ejes, que por acá podemos definir, por ejemplo, el eje X acá y el eje Y en esta, hacia arriba, vertical, eje X horizontal, el eje de la viga, que va a definir la posición de este corte para un X genérico. Vamos a trabajar, vamos a tratar de identificar qué esfuerzos se transmiten internamente a través de esta sección NN, que está ubicada a una cierta distancia del punto A o del punto B. Pongo el punto A porque es el origen de coordenadas, ¿sí? Esta barra tiene longitud L y tengo un vínculo doble y uno simple que hace que esto esté isostáticamente bien vinculado, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿El planteo del equilibrio? ¿Planteo de equilibrio para qué? Calcular las reacciones de Para vínculo. calcular las reacciones de vínculo, sí, La claro. reacción de vínculo. Yo lo primero que tengo que saber es, dado el componente, es qué solicitación tengo sobre él. Y no es solo P. Acá hay reacciones de vínculo que tengo que conocer, ¿sí? Entonces, eh, tengo que hacer el planteo. Acá tengo, lo vamos a hacer, pero no lo tengo la siguiente. Una reacción de vínculo acá, una reacción de vínculo acá y otra acá. Obviamente, para hacer esto, además, eliminen. Perdón. Bueno, sí, no importa. Eliminen el vínculo, ¿sí? Y una vez que calculan, fíjense que esta le va a dar igual a 0, porque la sumatoria de fuerzas horizontales es la única que está, no puede ser equilibrada por ninguna, esto por el sistema de carga que tengo, por lo tanto esta va a ser igual a 0. Me va a quedar estas dos, como esta está ubicada a la mitad de la longitud, hay simetría, esto va a ser P sobre 2 y P sobre 2. Ustedes hagan los cálculos y van a ver que esto es muy sencillo, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es lo que veníamos haciendo, es calcular las reacciones de vínculo. Una vez que calculé las reacciones de vínculo, tengo este planteo, la barra, la viga en este caso, la carga P ubicada a la mitad de la longitud, la reacción de vínculo que es P sobre 2 y P sobre 2. Ambos son P sobre 2, créanme. ¿Sí? Bueno, acá lo que hacemos es ¿cuánto vale el esfuerzo en una sección? O sea, ¿qué esfuerzo se transmite internamente a través de una sección ubicada a una distancia X del punto A? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos posibilidades de calcular. Una es cortando en esa sección, sección X, y estoy eliminando, ¿sí?, la parte que tengo a la izquierda. Ahora, recordando que el esfuerzo interno es algo que se transmite internamente debido al equilibrio del componente, yo puedo calcular el esfuerzo transmitido en esta sección desplazando o trasladando
todas las solicitaciones que tengo en el pedazo que eliminé hacia esa sección. ¿Sí? Todo esto que está acá está transmitido a lo largo de este componente hasta llegar a esta sección. ¿Sí? ¿Cómo transmito o cómo traslado esta solicitación a esa sección? Bueno, en forma paralela, fíjense, generando la carga P sobre 2, aplicarlo en esa sección, pero al trasladarla en forma paralela al eje Y, voy a generar también una cupla que está dada por esta carga por la distancia X, es la mínima distancia entre las dos rectas de acciones, y por lo tanto, estas dos componentes me van a definir los esfuerzos transmitidos en una sección dada por una distancia o ubicada a una distancia X del extremo A. Fíjense que el esfuerzo de corte no va a depender de la distancia trasladada, pero sí el momento flector, ¿eh? Porque va a depender de qué distancia yo traslado esta carga a la sección considerada. ¿Sí? Acá ya empezamos a ver ¿eh? Cómo se generan los momentos flectores, ¿sí? A lo largo de un componente. Esta es una forma, que ustedes después elegirán cuál de ellas les conviene. Tengo una consulta sobre eso. Si hubiera otra fuerza un poco más a la derecha de esa P sobre 2, ¿pasaría de largo de X? O sea, las dos se muevan en una distancia X hacia la derecha, generando otro momento. Acá, por ejemplo, Claro. no, esto generaría otra componente del momento flector de esta fuerza por esta distancia, que sería X menos este pedacito. Ah, todo se mueve hasta ese punto X. Bien. ¿Sí? Esta carga, si estuviese aplicada acá, está aplicada, no sé, a una cierta distancia eh, A, por ejemplo. ¿Sí? Yo corto a la derecha de A, me va a quedar esto. Por lo tanto, acá, a este me quedaría, ¿qué cosa? Si esto es F, por ejemplo. Corte P sobre sería 2 menos. P sobre 2 menos F. ¿Sí? Porque tengo que trasladar las dos. ¿Eh? P sobre 2 para arriba menos F. Y el momento que se me genera, el momento flector, resulta de trasladar este P sobre 2 a esta sección, que es P sobre 2 por X, positivo, ¿sí? Y este F que me va a generar menos esta F, ¿por qué distancia? X menos A. De X menos A, muy bien. ¿Sí? Y fíjense que yo estoy obteniendo la expresión del momento flector para todo este tramo, ¿sí? Desde la derecha de F, porque lo estoy considerando, hasta antes de P. ¿Sí? Estoy entre esta sección a la izquierda de P y esta sección a la derecha de F. ¿Sí? Entre A y esta sección a la izquierda de F yo tengo solamente esta componente y esta en azul. ¿Sí? Una vez que yo me salté, me paso a la derecha de F, yo ya tengo que empezar a contemplar el esfuerzo generado también por esta F que está en la parte que estoy eliminando. ¿Sí? Todas estas fuerzas se tienen que trasladar hasta esa sección internamente a lo largo del pedazo que eliminé para llegar a esta sección. Al trasladar esas fuerzas me generan estos esfuerzos. ¿Sí? Vino bien la pregunta. Ahí está bien, gracias. ¿Alguna Jorge, otra? yo una pregunta. Sí. El momento ese que estás haciendo ahí, que tenés momento en Z, cuando Sí. cuando pusiste el ejemplo del F, no entiendo por qué X menos A. Porque es esta distancia solamente. Yo la estoy trasladando solamente esta distancia. Yo la tengo que trasladar desde su recta de acción real hasta la sección. Ah, ok. ¿Sí? Esta la traslado por X porque está en un extremo. ¿Sí? Pero esta no. En esta sección, ¿sí? La cupla que me generó
y además es inversa esta, fíjense que esta aumenta, pero esta me genera una disminución del momento, ¿sí? Hay que ver cuál es más grande y cuál aporta más al desarrollo del momento flector, por eso lo dirán las cuentas, ¿sí? Recuerden Bien. que ese es el concepto. El esfuerzo interno es el resultado de trasladar, de generar el equilibrio. O sea, fíjense que esta reacción de vínculo y esta fuerza y esta se equilibra todo, pero en forma conjunta a lo largo de toda la viga, ¿sí? Todo esto está en equilibrio, yo hago una sumatoria sin tener en cuenta que esto va internamente, pero ¿por qué se equilibra? ¿Por qué esto se puede equilibrar con esto y con esto? Porque los esfuerzos se equilibran trasladándose internamente, ¿sí? Obviamente ustedes van a ver en el último módulo que esos esfuerzos que se generan deforman el componente. Y dependiendo del valor de esos esfuerzos, se va a flexionar, se va a torsionar, se va a alargar, se va a cortar y ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver en el último módulo. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora es calcular las fuerzas y cuplas que se transmiten, las componentes de fuerzas y cuplas que se transmiten a lo largo de una viga. ¿Sí? ¿Alguna otra? Y yo tengo una consulta. En el caso que hubiera quedado en la reacción A en X eh, un valor, eh, no, no habría que haberla trasladado porque sigue pasando por el centro de la viga, ¿no? ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, si te hubiera quedado en la reacción en A, en X, por ejemplo, te hubiera quedado que sí, que hay una fuerza ahí, una reacción. No hubiera hecho falta trasladarla porque sigue pasando por el centro de la viga, ¿no? No sigo sin entenderte. En qué sección estás planteando el problema? No, sigo ahí, digo en M, digamos, donde lo trasladaste vos. Si te hubiera quedado una en Profe, X, te digo. creo que él dice una reacción de vínculo axial ¿En dónde? Tal cual. en el En punto A, A. por ejemplo. ¿En qué sección? ¿En X? Claro, Sí, profe, sí. como si el peso estuviese, el peso estuviese como inclinado y tenga que haber una reacción en el vínculo doble horizontal. Creo que a eso se refiere. Claro, a eso. O sea, suponer que yo tengo una fuerza acá, ¿sí? Y entonces me aparece una reacción de vínculo acá. Claro, eso. Así. ¿Sí? En este caso, yo tengo una reacción de vínculo acá, y esto, ¿cómo lo traslado? ¿Sí? Se traslada por su recta de acción hacia esta sección. No me genera ninguna cupla, nada. Directamente tengo un esfuerzo axial, N, generado por la traslación de esta reacción de vínculo en A, que fíjense que se va a trasladar hasta dónde, hasta que se equilibre con este. ¿Sí? Cuando yo pase a esta sección, ya acá la resultante va a ser cero y por lo tanto la axial acá se hace cero hasta el extremo. ¿Se entiende? Este es un claro ejemplo de cómo se generan los esfuerzos axiales. ¿Sí? Acá yo voy a tener que agregar un axial N, X, que es igual a, no sé, si esto es F, igual a F. ¿Sí? En esta sección X. ¿Sí? Pero cuando yo pasé a otra sección acá, ya F menos F se me hace cero y por lo tanto a la derecha de la sección media donde está aplicado F no voy a tener axial. ¿Sí? Eso lo vemos en la siguiente, para que se entienda. Profe, quédame un minuto. Se va a cortar. Cortamos y seguimos la siguiente y vemos este ejemplo mismo y le sumamos un axial para que se den cuenta. Acá si yo tengo un axial, va a existir un axial acá si tengo aplicado una carga externa horizontal en el punto medio. ¿Sí? Ahora lo vemos.